En términos boxísticos fue un knockout técnico. En términos futbolísticos fue una goleada fenomenal. En términos ginetísticos, una domada épica. En términos bioquímicos, tremenda meada. Milei salió del debate tan meado que no fue a analizar su desempeño, fue a analizar el pH de Massa. Sergio, o sea, no, te quería decir que, bueno, tenés la glucosa alta. Esto es Peroncho Delivery, la entrega de noticias contra la entrega de la patria. ¡Qué paseo, qué paliza! Todavía me estoy riendo. Creo que estuve como hasta las 3 de la mañana diciendo ¡y pegue! ¡y pegue! ¡y pegue, Sergio, pegue! El único candidato presidencial que no promete eliminar a nadie y además se baña todos los días, Sergio Massa, y el candidato que es como un rinoceronte en un taller mecánico, porque es muy difícil explicar cómo llegó ahí, o sea, Javier Milei, se enfrentaron cara a cara en el debate que organizó la Cámara Nacional Electoral a una semana del balotaje del 19 de noviembre. Cara a cara es un decir, ¿no? Fue más bien un debate cara a conjunto de músculos faciales independientes entre sí con capacidad de movimiento autónoma y descoordinada. Algo sucede con la ceja de Javier Milei, con todo, ¿no? Pero sobre todo la ceja, ¿viste? Todo el tiempo da la impresión de que la ceja de Javier Milei como que se dio cuenta de que forma parte de la cara de un fascista medio boludo y se quiere tomar el palo. Massa, con un tono muy calmo, parecía el conductor del debate, el domador del león, el dueño del ring. Fue verdaderamente un paseo inmoral, una excursión a los indios imbéciles, una vuelta al inmundo en casi 2 horas, un viaje al centro del abismo mental de Javier Milei. En términos boxísticos fue un knockout técnico, en términos futbolísticos fue una goleada fenomenal, en términos ginetísticos una domada épica, en términos bioquímicos tremenda meada. Milei salió del debate tan meado que no fue a analizar su desempeño, fue a analizar el pH de Massa. Sergio, o sea, no, te quería decir que, bueno, tenés la glucosa alta. En el primer bloque nomás ya quedó claro que el combate era desigual. De hecho, daba un poco de pena incluso. ¡Ey, Javo! Se te cayó el papel. ¿Qué papel? El papelón que estás haciendo. Milei demostró que es tan cipayo que hasta la vergüenza que provoca es ajena. Massa acorraló a Milei con preguntas que Milei no pudo responder. Y no eran preguntas difíciles, o sea, no eran preguntas sobre la teoría de la relatividad, no eran preguntas sobre física cuántica, no eran preguntas sobre introducción a la historia argentina, ni sobre conceptos fundamentales de la gramática. O sea, no eran temas que no formen parte de la competencia intelectual, es un decir, de Javier Milei. Eran preguntas sobre las propuestas de gobierno de Milei, o sea, sobre cosas que Milei debería conocer. Cada pregunta dejaba a Milei desnudo en su incoherencia. La estrategia de Massa estuvo centrada en demostrar que Milei no tiene las capacidades mínimas requeridas para gobernar un país. Y la verdad es que lo logró. Y logró no solo eso. Massa demostró que Milei no tiene las capacidades mínimas para gobernar su propio rostro. ¿Qué le pasa a la ceja? ¿Qué le pasa? ¿Viste? Se le va todo el tiempo para arriba. En el debate descubrimos que Milei no pone boca de pato en las fotos para parecer más joven. Pone boca de pato para controlar sus músculos faciales. Con insistencia, Massa le preguntó por las propuestas más conocidas de Milei y le preguntó ¿por sí o por no? ¿Por sí o por no, Javier? ¿Por sí o por no? Lo reventó porque además, en la pregunta por sí o por no, subliminalmente, Sergio Massa le mete un mensaje disruptivo para todo libertario. Un mensaje que le redirecciona todos los fluidos hacia una sola cosa y chao, ¿no? Se le reinicia el sistema. Por sí o por no. Fíjate, incluye la palabra porno. Entonces, Javier escuchaba por sí o porno, ¿no? Y todo su sistema le gritaban por dentro, porno, porno, porno. Por eso Milei se mostró dubitativo en temas en los que todos creíamos que iba a estar más firme, ¿no? O sea, dolarización se supone que era su tema y fue un flan. Banco Central, que era su tema, otro flan. Milei, balbuceando, dejó pasar el bloque en el que supuestamente más daño podía provocar. O sea, 140% de inflación y estás debatiendo contra el ministro de Economía de esa inflación. Se supone que además sos un león, sos economista, sos superior en los estéticos, ¿no?
y te comes semejante paseo. Milei quedó expuesto con 50 puntos de rating en toda su dimensión de chanta. Se suponía que iba a lucirse como economista criticando los números del actual gobierno y quedó demostrado que Milei solo puede parecer una persona preparada si habla con tontos más tontos que él. Por ejemplo, Fantino y Majul. Apenas inició el debate, Milei se tiró contra quienes pensamos que donde hay una necesidad nace un derecho. Sergio Massa ni se preocupó en responder. Le tiró con las propuestas de Milei, confirmando que la mejor campaña contra Milei es explicar las propuestas de Milei. Subsidios, vaca muerta, dolarización, privatización de los mares, Banco Central. Milei titubeó ante todas, acusó a Massa de mentiroso. Y atención, para quienes acusan a Javier Milei de tener rasgos infantiles en su modo de razonamiento, de reaccionar como un niño sin formación, de tener berrinches inmaduros, bueno, acá lo tienen. Javier Milei citando una obra de la literatura universal y demostrando que sí es un hombre leído, un tipo culto. 3.000 pesos a cada jubilado y jubilada. ¿A cuál le creemos? ¿Al que mintió en lo de Feynman o al que miente esta noche? Muy fácil. Si un mentiroso dice que alguien es un mentiroso, ese que está siendo acusado es el que dice la verdad. Digamos, porque si vos fueras Pinocho ya me hubieras lastimado un ojo. Javier, entiendo que hiciste tu carrera más que como economista, como estandapero de televisión, pero desgraciadamente lo que está en juego hoy es el futuro de los argentinos. ¿Quién va a representar a la Argentina frente al mundo? ¿Quién se va a sentar con las centrales de trabajadores? ¿Quién se va a sentar con los empresarios a diseñar la política de crecimiento? Bueno, deducimos que Milei leyó Pinocho o vio la película, pero vamos a creer que la leyó, ¿no? Para los libertarios, esta parte del debate fue positiva para Milei. Y algo de razón tienen si consideramos que Milei finalmente se mostró capaz de elaborar una metáfora sin mencionar pedofilia, vaselina ni violación. Todo un triunfo. Milei acusó a Massa de reventarnos los ingresos a los argentinos, igual que hizo Macri antes. O sea, le disparó a su aliado, que no estaba ahí, ¿eh? Tampoco había nadie más del PRO ni nadie de lo que queda de Juntos por el Cambio. Milei estaba más solo que Randazzo en el Día de la Lealtad. Además, como cada contradicción de Milei está documentada, el equipo de redes de Massa iba subiendo el material que probaba cada una de las cosas que Milei intentaba desmentir. O sea, el paseo también fue en las redes. Un ciberpaseo. En el bloque de Relaciones Internacionales, Milei demostró que el papelón que había hecho en el bloque de Economía no había sido aún el peor de los papelones. No, quedaba este. Massa arrancó subrayando que debemos ser multipolares y tener relaciones con todos los países. Ahí Milei quiso responder que él solo tiene relaciones con su hermana, pero se contuvo, por suerte. Para mí hubiera estado muy bueno que Massa le pregunte: ¿por sí o por no, Javier? ¿Te cogés a tu hermana? Massa le preguntó: ¿Thatcher es tu ídola? Y Milei defendió a Margaret Thatcher. Dijo que era una gran líder de la historia de la humanidad y trató de defenderse a sí mismo con una comparación ridícula como peinado de Milei, una banalización inaceptable. Entonces ese es tu problema. Primero, Thatcher es una enemiga de la Argentina, ayer, hoy y siempre. Y nuestros héroes son absolutamente innegociables por más que para vos sea una figura Thatcher. Para mí no lo es. Para mí es una enemiga de la Argentina. Defiendo la soberanía de Malvinas y creo además que sería importante que digas si los Kelper tienen derecho a la autodeterminación o no, porque dijiste que lo tenían. Mirá, te voy a contar algo para que se entienda la falacia en la que estás cayendo, Sergio. Con ese criterio, digamos, como cuando Alemania en el 74 le hizo 4 goles a Argentina, Cruyff la rompió y hizo un desastre, vos tendrías que considerar que Cruyff es un pésimo jugador. O con los goles que nos hizo Mbappé en la final, tendrías que despreciarlo porque nos hizo los goles. No, digamos, una cosa no tiene que ver con la otra. Nos tocó una guerra y esa guerra la perdimos, ¿sí? Y tenemos que hacer todos los esfuerzos para recuperar las islas por la vía diplomática. Así es que, digamos es podemos elevar la calidad del debate, porque eso es muy pobre lo que estás haciendo. Es muy importante que los argentinos sepan si vas a defender o no Malvinas, porque a lo mejor pero claro el 10 de que voy a diciembre defender sos Malvinas. presidente. Es cierto que, tratándose de Milei, esto no fue una banalización, más bien fue una bananalización de la tragedia. Sobre China y Brasil, Massa opinó esto.
A mí me parece, Javier, que lo que no le estás queriendo decir a la gente, que por prejuicio ideológico vas a dejar a 2 millones de argentinos sin trabajo. No, eso es Hay que falso. explicarle a los trabajadores de la carne, hay que explicarle a los trabajadores avícolas, hay que explicarle a los trabajadores del puerto del Gran Rosario, hay que explicarle a los trabajadores del poroto de la soja en Salta, hay que explicarle a los trabajadores de las terminales automotrices de Pacheco, de La Matanza y del Gran Córdoba. La ruptura del Mercosur, la ruptura de la relación con Brasil, la ruptura de la relación con China representan 2 millones de empleos menos y un impacto en las exportaciones argentinas de 28.000 millones de dólares. Si no le exportás a China, le exportás a otro, se limitó a decir el libertario Javier Milei. Como si fuera sencillo encontrar otro país en el mundo con 1.400 millones de habitantes que además coman soja todos los días. El desconocimiento de Milei acerca del funcionamiento del Estado estaba quedando cada vez más en evidencia y Massa le dio un golpe de knockout definitivo cuando le preguntó si Milei sabía lo que era el GDE. GDE son las siglas de Gestión Documental Electrónica y es un sistema integrado de caratulación, numeración, seguimiento y registro de movimientos de todas las actuaciones y expedientes del sector público nacional. Y Milei no supo responder. Tratar de dirigir un estado sin saber lo que es el GDE es como tratar de manejar un auto sin saber lo que es el volante. Massa continúa con las preguntas. ¿Vas a arancelar las universidades? Y Milei respondió, nada es gratis. A cada mamá y papá les va a salir 270.000 pesos por mes la idea de este señor de privatizar la universidad, dijo entonces Sergio Massa. Milei intentó escapar de la paliza recurriendo a los golpes al kirchnerismo y Massa lo cortó. No en seco, porque Milei ya estaba todo meado, todo hecho pis, pero lo cortó. Esto es entre vos y yo, le dijo una y otra vez. Esto es entre vos y yo, ni Macri ni Cristina. Entre vos y yo los argentinos tienen que elegir quién tiene la templanza y, atención, el equilibrio mental para conducir a los argentinos. Ya cuando metió equilibrio mental, nosotros tirábamos papelitos, sonaba la trompeta, se veía venir otro gol. Y ahí le recriminó que Milei no quiso hacer un psicotécnico. Le recordó que entre 2013 y 2015 Milei iba de manera recurrente a las oficinas del Frente Renovador y encima de todo eso, como si fuera poco, para la cartera de la dama y el bolsillo del caballero, le tiró con esto. Si vos trabajaste en el Banco Central, ¿vos trabajaste en el Banco Central, sí o no? Sí, hice una pasantía, para eso no hubo que hacer. ¿Y por qué no te la renovaron? ¿Qué tiene que ver, digamos? O sea, yo ¿Por me qué dediqué no a te la otras cosas. renovaron? Contale a la gente, Javier, ¿por qué no te la renovaron? Digo, digamos, este era un estudiante. Es muy importante porque es parte de esta discusión respecto de el psicotécnico. ¿Por qué no te la renovaron? Contale a la gente. Digo, quizás Obviamente, ya hay remeras que dicen ¿por qué no te renovaron la pasantía? Y a Milei no le renovaron la pasantía en el Banco Central porque no pasó el psicotécnico. De verdad, o sea, no quiere quemar el Banco Central para estabilizar la economía. No, quiere quemar el Banco Central para vengarse del ridículo que le hicieron pasar. Más tarde, Javier Milei se metió en otro berenjenal cuando en la agenda de seguridad citó como ejemplo a Rudolph Giuliani, el exalcalde de Nueva York, tristemente célebre por sus políticas de mano dura. Sergio Massa le respondió, che, qué bueno que citás a Giuliani. Me escribió el prólogo de mi libro. Es un montón. O sea, ese fue un meo de sidra, ¿no? Un meo de la gran manzana. En este bloque, además, Milei quedó aún más como un esperpento. Mirá. Lo que sí me gustaría es volver al sistema de inhibidores en las cárceles que sacó Patricia Bullrich, tu nueva compañera, y que perjudicó todo el seguimiento y control de los monos en Santa Fe. Milei. ¿Y qué querés preguntar? Nada, te di la palabra. Ah, bueno, gracias, te la cedo. Bueno, la verdad es que el problema es que cuando uno no tiene nada que decir en un tema que no le interesa, en un tema que no estudió, claramente busca tiempo para rellenar. Yo realmente este tema lo tomo como un tema personal. Y así como plantean que seguridad es un tema de gobernadores o en muchos lugares de intendentes, para mí no. Para mí centralmente, como presidente, va a ser responsabilidad mía la lucha contra la inseguridad. No te digo que ese fue el momento en que Massa se convirtió en presidente, pero ya hay un banderín de tigre en la Casa Rosada. O sea, no fue un debate, fue una masacre. Si alguien aún pensaba que Javier Milei estaba preparado, que tenía buenas ideas o que era un tipo estudioso, bueno, no. Massa demostró que no,
Milei no está preparado, no es apto para ejercer la mínima función pública. Tiene la misma preparación para ser presidente que yo para jugar en la selección de fútbol. Tiene la misma preparación que Fernando Iglesias para hablar de Schopenhauer. Javier Milei no sabe nada, recita de memoria fragmentos de prólogos que plagió, pero no sabe nada, no sabe cómo funciona el Estado. Poner a Milei frente a la botonera del Estado es el equivalente político a poner a un chimpancé frente a una máquina de escribir. Va a romper todos los botones, todas las teclas. Milei es como un turista recién llegado al hotel. No conoce los botones, no conoce los procedimientos del comercio exterior. Massa logró exponer, tras 2 años de protección mediática, que Javier Milei no tiene buenas ideas, que las ideas de Milei son incoherentes, que Milei no tiene ni idea de cómo funciona el Estado al que pretende administrar y que Milei carece de las capacidades más básicas para cualquier tarea que no sea hablar con un perro muerto. Por supuesto, a favor de Milei hay quienes salieron a defenderlo tras el debate. Por ejemplo, Carlos Pampillón, un conocido y denunciado dirigente nazi de Mar del Plata. Gracias, Carlos. Además, como nadie más lo estaba defendiendo, Milei mismo salió a defenderse y a primera hora de la mañana le dijo a Eduardo Feynman que no se pudo concentrar durante el debate porque había un complot de tosedores dispuesto para molestarlo. No es una exageración. Escucha. Hay un detalle que algunos los empezaron a notar anoche, pero si usted se fija, cuando yo, por ejemplo, estoy haciendo el cierre, un momento muy importante, están todos tosiendo. Es decir, hubo un cambio de último momento sobre la disposición de la gente, ¿sí? ¿Y qué hicieron? Me pusieron de mi lado la gente de él. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando yo hablaba, todos tosían. Los tosedores. Exactamente. esa no la vi nunca. Sí, pero los tosedores. Claro. Bueno, pero esa es alguna de las cosas que han pasado, ¿no? Del escucho voces al escucho toses, ¿no? Hasta Feynman se le cagó de risa. Los mismos del programa de Feynman se le cagan de risa porque aunque hubiera existido esta supuesta conspiración de la tos imaginaria, esta cofradía comunista de los carraspeos, este sindicato bolchevique de los bronquios rebeldes, ¿tan fácil es desconcentrarte, León? O sea, ¿qué tan débil es tu mente si se desconcentra con una tos en un debate presidencial? Una pregunta, entonces, cuando no supo qué decir, ¿era porque se distrajo porque uno se sonaba los mocos? O sea, ¿estaba por unir sujeto y predicado en una oración, pero justo uno eructó cerca? Y además, nadie tosió, estaba en silencio. O sea, lo más probable es que, bueno, Conan haya estado con bronquitis. Y bueno, lo escuchó. Peroncho Delivery es un noticiero a la gorra. Si nos querés ayudar a hacerlo, entra a peroncho.ar. Muchísimas gracias a todos y todas quienes nos ayudan a sostener este proyecto de información libre, justa y soberana. Y muchas gracias a quienes asistieron ayer a la función en el PJ de la ciudad. Fue una fiesta, después vimos el debate todos juntos. Fue una locura. Realmente hermoso, realmente grasas totales. Milagro Sala ya lleva 2.858 días privada de su libertad. En este día y cada día, libertad a Milagro Sala. Esta semana hay un solo show. Cerramos campaña. O sea, el último show de esta campaña va a ser en La Rioja, en mi querida ciudad de La Rioja. Todos los santos peronistas de la Nueva Rioja, allá vamos, Jueves 16, sí, a las 21 en República Contracultural. Podés reservar tu lugar en peroncho.ar. Qué lindo terminar esta campaña en La Rioja. Es como demasiado peronismo. Vamos para allá. Y ahora llega la construcción colectiva del chiste, nuestro top 3. La consigna es cosas que podría haber dicho Sergio Massa en el debate para que Milei se brote. Che, echate una agüita abajo de las alas. Anoche con Malena y tu hermana hicimos un trío. La inflación es multicausal y no solo producto de la emisión. Al menos eso charlé con Conan usando la tabla Ouija. Che, a mí Conan me dijo que no te bañás, ¿es cierto? Dylan es más inteligente que Conan. Para mañana la consigna es la siguiente. Hay una escena, ¿no? Milei se quiere bajar del balotaje. ¿Qué le dice Mauricio Macri para convencerlo de que siga? Convencerlo entre comillas. O sea que parezca un accidente. Participa con tu comentario y te leemos acá en el único noticiero del mundo que te informa y te alegra. Volvemos mañana porque mañana estaremos mucho más cerca de frenar a este anarcofascismo necrocanino hermano fílico y boludo. O sea, mañana es mejor.